Bienvenido a casa. Si es la primera vez que nos visitas, nos encantaría que sepas que somos una iglesia que adora a Dios y ama a las personas. Creemos que mereces estar conectado y mereces ser amado, por lo que cada semana nos esforzamos para brindarte el mejor servicio por parte del equipo de casa y voluntarios que cada semana hacen esto posible. Si te interesa saber más de IE, puedes contactarnos por medio de un mensaje DM en nuestra cuenta de Instagram y por medio de WhatsApp que estará apareciendo en pantalla y así poder conocer sobre nuestros horarios, ubicaciones de grupos, conexión y mucho más. Nos encantaría verte cada semana y hacerte sentir parte de casa. Bienvenido, estás en IE, tu casa. ¿Por qué no te pones de pie y celebremos juntos a Jesús? ¿Estás listo? Vamos, con tus palmas. ¿Se lo dices conmigo? Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú. Yeah. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, a tus caminos cantaremos en tu luz, a la luz de tu verdad.
consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, y nadie es como tú, y nadie es como tú, y nadie es como tú, y nadie es como tú. Yeah. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vamos, levanta tus manos y dile: en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Vamos, levanta tu voz, iglesia. En tu luz vemos la luz, 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 en tu luz vemos la luz. Yeah. Y eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Vamos. Y eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Y Jesús, da un grito. ¿Puedes acompañarnos con tus palmas en esta alabanza?
majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Tú me das vida, tú me das. Me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Vamos ahí donde estás, puedes ponerte de pie y adorar a nuestro Dios. Vamos, levanta tus manos con nosotros. Alumbras, Dios, toda mi oscuridad. No hay temor, pues conmigo tú estás. Aunque yo por el valle pasaré, espero en ti, en tu nombre confiaré. Siento que mi latir se acelera, estás aquí. Tu amor lo es todo, Dios. Tu luz me alumbrará, mi pecado cubrirá. Tu amor lo es todo, Dios. ¿Cómo no entregarte, Dios, lo que tengo y lo que soy? Haré temblar el lugar, pues yo voy a celebrar. Tu amor lo es todo, Dios. No hay límites, tú me llevas más allá. Si débil soy, eres fuerte en mi lugar. Aunque yo por el valle pasaré, espero en ti, en tu nombre confiaré. Siento que mi latir se acelera, estás aquí. Tu amor lo es todo, Dios. Tu luz me alumbrará, mi pecado cubrirá. Tu amor lo es todo, Dios. ¿Cómo no entregarte, Dios, lo que tengo y lo que soy? Haré temblar el lugar, pues yo voy a celebrar. Tu amor lo es todo, Dios. Tu amor lo es todo, Dios. Tu amor lo es todo, Dios. Todo lo que busqué en tu amor lo encontré. Todo lo que busqué en tu amor lo encontré. Todo lo que busqué en tu amor lo encontré. Todo lo que busqué en tu amor lo encontré. Tu amor lo es todo, Dios. 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 Tu amor lo es todo, Dios.
La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En
Hola, amada iglesia, te damos la bienvenida una vez más a esta reunión online en casa. Si estás con tu familia, pon un emoji color amarillo. Si estás viéndonos por primera vez o quizás en otro estado, pon un emoji color rojo. Asimismo, vamos a dar lugar a nuestro pastor Felipe López. Yo te pido que saques una libreta y un lapicero y puedas anotar todo lo que Dios te va a hablar en este día, que sé que será de gran bendición para cada uno de nosotros. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Gracias a Dios podemos alabar el nombre de nuestro Dios y reunirnos una vez más como iglesia en línea ahora en nuestra casa, pero sabemos que pronto, si Dios permite, estaremos ya reuniéndonos, aunque en menor proporción de personas vamos a poder hacerlo, pero vamos a pedir al Señor para que pronto esto ya podamos hacerlo también, ¿no? Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a tener hoy un tema que habla sobre la familia. Pero antes de ir a este pasaje vamos a orar. Pidamos al Señor que Él nos ayude. Dios siempre tiene propósitos, amada iglesia. Dios siempre tiene propósitos. Él tiene planes perfectos que son buenos. Dice la palabra, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces Dios nunca se va a equivocar. Así es que siempre tienes que esperar en Dios. Y quiero hablar hoy un mensaje a la familia, porque hoy realmente nos estamos enfrentando no a situaciones de necesidad posiblemente físicas o materiales, sino a una necesidad de reconocimiento de situaciones espirituales que pueden afectar nuestra familia, pueden afectar nuestras vidas también. Un tiempo que vivimos que es de muchos cambios y que si no estamos bien en el conocimiento de lo que Dios quiere y aún todavía la palabra no está en nuestras vidas, bueno, vamos a cometer ciertos errores y lo que queremos es evitarlos. Así es que, y por el bien de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestras familias. Así que vamos a orar y enseguida vamos a compartir este mensaje. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por darnos oportunidad de reunirnos como iglesia. Es una bendición, Dios, poder participar de este tiempo en compañía siempre primero de tu Espíritu Santo, que es el que obra en nuestros corazones y que nos ayuda, Dios, esa labor grandiosa que hace en nosotros, que es iluminar, que es ayudarnos a entender, Padre, tu bendita palabra. Pero también por cada persona que ha tomado el tiempo para poder, Dios, conectarse y poder, Señor mi Dios, escuchar o atender este mensaje. Pido que nos ayudes, pido que toques corazones, pido que nuestras vidas podamos, Señor mi Dios, recibir el consejo y vivir tu palabra, Señor, en nosotros, Padre, para bien nuestro. Bendice a cada uno, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a entender, a comprender tu palabra, que es perfecta para nosotros hoy. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Bien, vamos a hablar acerca de este tema: salvemos nuestra familia. Y quiero llevarte a un pasaje que es el libro de Génesis. Es un poco del principio de la historia de Abraham en cuanto a la descendencia que el Señor le promete o que le hace como promesa en el nacimiento de Isaac. Génesis capítulo 18, el verso del 14 al 20. Bien, dice la palabra de Dios, versos del 14 al 20, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es una pregunta. Después dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, es una afirmación, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio.
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé, dice, y veré si se ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Bien, vamos a empezar primero por este pasaje del plan de Dios. Lo primero que quiero que comprendamos es que podemos ver en este pasaje, por eso lo leí de estos versículos. El primero es la vida de Abraham y de lo que Dios pensaba que Abraham podía hacer. Pero también encontramos una situación lamentable, una situación triste para un pueblo llamado Sodoma, que Dios había ya determinado destruir. Y quiero llevarte un poco a ese comportamiento que se tiene o que normalmente vemos en lo que llamamos, en este caso, como la ciudad de Sodoma, que era una ciudad mala, ¿no? Era una ciudad que estaba haciendo lo malo, y Dios ya había destinado o definido destruirla. Así es que aquí vemos una situación en contraste. Dios, sabiendo que Abraham iba a hacer bien para su casa, su familia y su descendencia, y vemos el contraste de una ciudad ya hecha, es más, donde Lot llegó precisamente, pero que ya una ciudad que ya había avanzado en maldad. Lo primero que quiero decirte es las vidas que llevamos y el lugar muchas veces donde estamos siempre van a ser influencia para nuestras vidas y para nuestros hijos. Déjame decirte primero, Dios quiere que salvemos nuestra familia, porque hay mucha influencia de costumbres, influencia de pueblos, influencia de ciudades y del mundo. Y esto no es nuevo para el día de hoy. Tú sabes lo que significa influencia de las personas, influencia de los pensamientos, influencia de costumbres, influencia de ideologías que hoy parece que han cambiado de repente, y que de esto nuestra familia y nosotros como padres necesitamos estar atentos al día de hoy. Déjame llevarte un poquito a lo que el Señor Jesús habló acerca del mundo. Cuando hablamos del mundo, no hablamos del globo terráqueo como en historia nos lo enseñan. El mundo tiene un significado y el Señor Jesús nos enseña de esto. Quiero llevarte al Evangelio de Juan, en el capítulo 15, hablando un poquito acerca de esto, porque nosotros, mira, lo que sucedió con Abraham en el principio fue lo siguiente. Por ahí del Génesis capítulo 13, en el versículo del 11 al 13 nos dice cómo es que hay una determinación. Dios había bendecido a Lot, Dios había bendecido a Abraham, y ellos habían crecido, tenían muchos animales, mucho ganado, y esa bendición de Dios les hizo que en un tiempo ellos pudieran, al ver tanta riqueza en los dos, como iban juntos, tenían que tomar una decisión, y la decisión era precisamente que, porque sus pastores, los pastores de Abraham y los pastores de Lot habían tenido ciertas fricciones y problemas o pleitos. Sin embargo, Abraham le dice a Lot: no tenemos tú y yo por qué tener pleitos, entonces vamos a hacer una cosa. Y le dice: ¿sabes una cosa? Toda la tierra que nosotros tenemos es bastante, hay mucho espacio aquí en la tierra. ¿Por qué no escoges un espacio tú y yo escojo un espacio? Donde tú decidas ir, yo me voy a ir al lado contrario. Entonces así se da esta situación. Lot escoge, por ejemplo, de acuerdo a este pasaje de Génesis 13, ir a la llanura del Jordán, y Abraham por consiguiente lo contrario, se va o se queda en tierra de Canaán. Vemos allí como entonces Lot escoge ir a una ciudad fértil, muy buena tierra, muy bendecida por Dios,
pero también al mismo tiempo las ciudades que estaban en esa tierra que había escogido Lot eran ciudades ya generadas o creadas, y aquí volvemos a lo mismo, con ciertas costumbres, con ciertos pensamientos, con ciertas características de influencia de pueblos que ya se habían crecido, pero no con la idea o con el pensamiento de cómo Dios quería que se hicieran las cosas. Bien, Lot escoge ir a esas ciudades, a esa llanura, y ahí se encuentra la ciudad de Sodoma. Pero más adelantito, en el capítulo 19, por ejemplo, en los versos del 4 al 10, menciona características de la ciudad de Sodoma, donde Lot escoge ir, y dice que la ciudad era una ciudad de violencia. La ciudad de Sodoma era una ciudad de violencia, era una ciudad que estaba en mal, era una ciudad donde sus formas de vida no eran las correctas o las que Dios había establecido, y a ese lugar llegó Lot. Y la idea aquí es que la influencia de los pueblos y de sus costumbres no son parte de lo que Dios manda a las familias cristianas en las formas en que tienen que vivir. Y por eso es que voy a hablarte de este evangelio de Juan, porque aunque a veces pudiera sonar, cuando hablamos de las cosas del mundo, llamamos un poco religioso a esto, pero déjame decirte porque es la definición que usó el Señor. Esto es lo que expresó el Señor Jesús en el capítulo 15 del evangelio de Juan, en el versículo 18 y 19. El Señor les dice a los discípulos, y esto es lo que Dios les dice: si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y sigue definiendo esta situación en el capítulo 17, en el 17, y también sigue hablando acerca de la definición del mundo. Y dice, verso 9 del capítulo 17: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Bien, el Señor Jesús define al mundo con unas características. Después encontramos también allí, ya en el capítulo 16, versículo 33, también diciendo el Señor lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una de las cosas que quiero definirte de principio es: cuando hablamos de las cosas del mundo, estamos hablando precisamente de la influencia de las costumbres de pueblos, de pensamientos o de ideologías o de ideas que el mundo llega a tener. Y estoy hablando del mundo separando precisamente de lo que es los pensamientos de Dios en la estructura de un pueblo y una forma de vida que Dios quiere que tengan, a una forma que el mundo ofrece. Aquí estamos hablando del mundo en cuanto a personas que se conducen o que viven sin Cristo, sin pensar o sin tener la idea de obedecer a Dios en sus mandamientos o en su palabra. Hablamos del mundo cuando hablamos de las cosas que nos envuelven para separarnos de Dios. Todo aquello que existe en la tierra que te hace visualizar una forma distinta de lo que Dios ha planificado para su pueblo, nos hace a nosotros ser parte del mundo. Encontramos también aquí los sistemas de vida de los hombres y los pensamientos de los hombres. El apóstol Pablo menciona también por allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 3, menciona las mismas palabras diciendo, esto es lo que dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, habla de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y escucha, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Definitivamente hay una separación en cuanto a tipos de personas, tipos de vida y formas de pensamiento. Y esto es lo que Dios quería visualizar en la vida de Abraham. Entonces, primero quiero decirte esto porque es importante. Cuando hablamos de las familias, hablamos de familias cristianas. La familia cristiana tiene que tener una distinción. Y la distinción de la familia cristiana es precisamente no estar haciendo las cosas como el mundo las hace. Esto es un concepto que el Señor Jesús nos da como definición. Es el concepto que Pablo está hablando acerca de lo que existe a nuestro alrededor y que nos aparta de Dios, y que son formas de ideas o pensamientos y sistemas de vida que no están conforme a lo que Dios ha establecido. A esto se le llama el mundo. Porque hay ocasiones que cuando hablamos del mundo la gente piensa que somos religiosos por eso, pero es la definición que Dios nos está dando. Nuestra familia tiene que ser una familia con fundamentos, nuestras familias tienen que ser una familia con principios y con valores cristianos, y tenemos que aprender a vivir nuestras vidas como Dios quiere. El mundo es muchas cosas y solamente pude definir algunos conceptos, pero hay infinidad de conceptos que definen al mundo. Así es que esto es lo primero que tenemos que aprender. Y aunque esto parezca que es del pasado, en nuestro presente, el mismo Señor expresa la palabra en presente. Estos están en el mundo, pero no son del mundo. Y luego dice también, en el mundo tendréis aflicción. Confía, yo vencí al mundo, es lo que dice el Señor Jesús. Entonces, la misma experiencia de los pueblos pasados, de los pueblos de antes, de las familias de antes en el conocimiento de Dios, es la misma experiencia que nosotros también estamos viviendo hoy. Estamos en el mundo, pero dice el Señor en su palabra que no somos del mundo. Ahora, aquí es interesante escuchar cómo es que, bien, aquí Dios había puesto su confianza en Abraham. Ya había visto la ciudad de Sodoma, había definido destruirla por su maldad. Esto es impresionante. Yo no sé si podamos nosotros, es más, vamos a ir un poquito a esto, aunque vamos a leer un poquito más de la palabra, la forma en que se comportaba el mundo, llamemos ahora así, en Sodoma. Y mira qué situación tenía cuando dice en el capítulo 19 de Génesis las características de Sodoma. Por ejemplo, cuando los ángeles llegan a Sodoma y para destruirla y van a la casa de Lot, ellos estaban en la calle, Lot los invita. Aquí es importante reconocer cuando hay algo de Dios en el mundo. Y cuando nosotros miramos que Dios está trabajando en algo en este mundo, nosotros poder hacer o tomar de lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es lo que hace Lot, o los llama, los invita a su casa. Pero fíjate el comportamiento de la gente en Sodoma. Dice entonces el capítulo 19, versículo 4. Una vez que Lot los mete a su casa, dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Y escucha, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo:
os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Bien, aquí encontramos el comportamiento de los hombres, de lo que estaban haciendo en esa ciudad de Sodoma, por lo cual Dios había definido o destinado destruirles por su maldad. Cuando habla en específico de querían conocer a los hombres que habían llegado, como si ya no hubiesen personas en Sodoma, querían tener un encuentro de una relación más allá, de una relación personal, una relación de otro tipo con ellos. Entonces Lot por eso les ofrece a sus hijas. Esta era la maldad que habitaba en Sodoma. Sin embargo, aunque con toda esta visión de Dios sobre este pueblo, me encanta porque Dios tenía un lugar, tenía una esperanza, y esa esperanza estaba en Abraham. Quizás el Señor estaba diciendo: hay pueblos con estas características, costumbres, pensamientos, ideologías que no son las que yo establecí para los hombres, pero sin embargo puedo tener todavía la oportunidad en Abraham. Porque dice después Abraham, volvamos al pasaje que tenemos del capítulo 18 que estamos leyendo, y dice la escritura acerca de Abraham. Esto me encanta porque fue lo que dijo el Señor a Abraham. Y dice, dijo el Señor, verso 3: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Permítame tantito, no es ese versículo. 14. Bien, vamos allá más adelante. Ok, verso 17, perdón. Dice: y Jehová dijo: voy a encubrir yo a Abraham lo que voy a hacer. Y escucha por qué. Dice, ¿por qué no lo iba a encubrir? Dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjate qué interesante. Dios había puesto esa esperanza en Abraham, diciendo: yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo juicio y justicia. Qué interesante, porque esto es lo que nos define, porque esto es lo que Dios quiere que hagamos en nuestros hogares, que cuidemos nuestra familia. Entonces ya vimos o encontramos una situación de un pueblo que no estaba agradando a Dios, en donde desde el joven hasta el mayor estaban siendo contaminados con actitudes y con pensamientos que no eran agradables a Dios. Mas Dios encuentra en Abraham una posibilidad, y entonces le dice: yo sé que él va a cuidar de su casa y les va a enseñar y les va a orientar, y aun sea que él llegue a fallecer en su vejez, pero sus hijos sabrán mantener la palabra o mantener la forma en que yo quiero que vivan las familias. Y esto es casi lo que yo quiero que tú te quedes con esta palabra. Quiero que sepas que lo que Dios quiere es que las familias cristianas, los hogares cristianos, a pesar de las influencias que el mundo está ofreciendo en el tiempo de hoy, las familias cristianas se mantengan y se sostengan en referencia a la forma en que Dios quiere que la familia viva, y cómo es que Dios quiere que tengan ese conocimiento
de principios, de valores cristianos y se mantengan en ello a pesar de todos los pensamientos e ideologías que pueda el mundo ofrecer. Y me encanta esto porque también nos dice cómo podemos hacerlo. Y en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, el Señor le da la instrucción a Josué y le dice, y esta es una forma en que vamos a ayudar, vamos a hacer que nuestros hijos, lo mismo que vio Dios en Abraham, puede Dios ver en nuestras familias. Josué 1:8 dice la palabra que les dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante es que nosotros como padres de familia, en el cuidado de nuestras familias, de nuestra casa, compartamos la palabra. Qué importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Es la instrucción que el Señor le da a Josué: guarda, nunca se aparte la palabra de tu boca. Dice la palabra que es lo que le estaba diciendo: en la noche y en el día y en la mañana y en la tarde vas a estar meditando en ella. Qué importante es que en casa se esté enseñando la palabra de Dios. Te dije que el mundo tiene sistemas, tiene pensamientos, personas sin Cristo, cosas que nos envuelven. Todo eso significa el mundo. Pero que no sea más fuerte la influencia del mundo en tu casa, en tu familia, en este tiempo, que lo que Dios quiere que nosotros estemos enseñando. Acuérdate entonces, no dediques tanto tiempo a otras cosas sin antes haber enseñado a tus hijos. Preferimos que tengan otras cosas nuestros hijos que la misma palabra de Dios. Entonces nosotros, para salvaguardar nuestra casa, nuestra familia, necesitamos enseñarles. La instrucción que también el Señor les da a ellos es precisamente esa. Lo mismo que Abraham, la confianza que tuvo con Abraham diciendo que él les iba a enseñar, les dice después también al pueblo de Israel. Si vamos a Deuteronomios también, solamente voy a leer unos versículos o unos versos de este pasaje que son interesantes. En el capítulo 6, un pasaje muy conocido por muchos, pero que nos enseña cómo es que nosotros necesitamos mantener a nuestra familia con la palabra en sus vidas, en sus corazones. En el capítulo 6, primero dice, en el versículo del 4 al 9, también dice la palabra de Dios. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las vas a repetir a tus hijos. Vas a hablar de ellas estando en tu casa y aún andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La importancia para nosotros de qué, de enseñar la palabra en todo tiempo. No pase un día sin que ellos reciban una palabra de Dios a sus vidas. Porque si nosotros erramos en no enseñarles, cuando venga la influencia de las costumbres de los pueblos, cuando vengan las características del mundo, sus sistemas y sus pensamientos, nuestros hijos serán influenciadas por ellos si no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es que se los demos. Y yo termino con lo siguiente: después de que el Señor les dice estas cosas, bien que se tienen que cuidar, que tenemos que enseñarle, encontramos como el Señor en el pasaje que leímos de Génesis, al final dice, volvamos a ese pasaje. Después le dice el Señor, capítulo 18, ya los últimos versículos, le dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Después verso 20: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, voy a descender y los voy a destruir.
Nosotros queremos una familia bendecida, queremos que nuestra casa sea bendecida. Queremos que en nuestra casa encontramos en todo esto las promesas de Dios. Por ejemplo, solo lo comento en Éxodo capítulo 23, en los versos entre el 20 y el 25, le da instrucciones el Señor al pueblo de Israel y le dice acerca de la idolatría: no te inclinarás a sus dioses. Pero escucha, después le sigue diciendo: ni harás como ellos hacen. Y si tú determinas no seguir las corrientes del mundo y hacer lo que Dios quiere, Él dice también en esos versículos: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Qué importante es que nuestra familia sea guardada, porque cuando le demos el conocimiento y nuestra familia camine en los caminos del Señor, nuestra familia será guardada, será cuidada por Dios, será bendecida por Dios. De otra manera la llevaremos a una destrucción. Entonces te digo lo siguiente: si queremos que nuestros hijos tengan el temor a Dios, teman a Dios o tengan temor de Dios, debemos enseñar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y ayudarlos para que ellos practiquen la palabra. Y si un día nosotros faltamos a nuestra familia, ellos puedan saber qué es lo que Dios quiere y cómo quiere Dios que se comporten para ser bendecidos. Qué importante es que tengamos este conocimiento del Señor en nuestras vidas. Yo quiero decirte, iglesia, amigo, hermano, en nuestra fe, no sé si eres una persona que por primera vez está conectándose a esta iglesia. Quiero decirte que Dios planificó algo específico para las familias. Lamentablemente hoy los pensamientos y las ideologías que están suscitándose en nuestro alrededor a nivel mundial están queriendo afectar la familia. Y déjame decirte que el plan de Dios fue perfecto desde el principio. Por eso salvaguardó a Abraham. Por eso él confió y le dijo a Abraham específicamente: yo sé que Él va a cuidar de ellos, y yo sé que les va a enseñar, y van a permanecer. ¿Sabes? La importancia del temor de Dios en nuestra casa no se da solamente por magia, no se da por sí, sino se da por la enseñanza de la palabra de Dios en nuestro hogar. Yo quiero invitarte para que tú como familia no dejes de enseñarles. En el pasaje de la situación de Sodoma, dice que desde los más chicos, desde los jóvenes, ya habían alcanzado el grado de maldad que los mayores. Y qué lamentable que haya en este tiempo familias en donde no tienen la enseñanza hacia los hijos, y los hijos estén agarrando o tomando pensamientos, ideologías y aún costumbres del mundo como Dios lo establece en su palabra, en lugar de prácticas y comportamiento cristiano. No es nuevo esto. Esto lo vivimos hoy también, y necesitamos salvar nuestra familia. Quiero invitarte que sigas orando por tu familia, porque es importante, pero muy importante es que no dejes de enseñar. Si tienes pequeños en casa, háblales la palabra. Y lamentablemente quiero decirte esto porque nosotros como adultos tenemos un devocional que entregar. Y si nosotros mismos no leemos nuestro devocional, entonces ¿qué enseñaremos a nuestros hijos? Muchas veces es más importante lo que yo quiero y mi casa, mi trabajo, mis cosas, en lugar de enseñar a nuestros hijos. No desatiendas tu casa porque se puede perder. Dios quiere que nos mantengamos firmes, mayormente en este tiempo, ahora que es muy fuerte la influencia y el pensamiento que estamos recibiendo, pero que nuestra familia se salve y sea guardada con comportamientos, con actos, con pensamientos conforme a lo que Dios ya estableció, y entonces seguiremos siendo bendecidos. ¿Por qué no oramos por nuestras familias? En casa, en donde estás, Dios planificó algo para cada uno. Los planes de Dios son diferentes. Necesitamos orar, necesitamos enseñar, necesitamos dar a conocer a la familia lo que Dios tiene a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta palabra. Qué importante es que nosotros, Dios, distingamos, Padre eterno, las cosas que el mundo nos está ofreciendo de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Abraham fue seleccionado porque en la palabra dice
que tú, oh Dios, pudiste mirar en él, Señor, su corazón, de cómo él guardaría, cuidaría de poner en sus hijos la enseñanza, el conocimiento y el temor de Dios. Que nuestras familias, como padres de familia, nosotros no nos olvidemos, porque parece que en el transcurso de los tiempos se nos olvida. Nos olvidamos de esto y pensamos que el mundo no es tan fuerte o tan difícil. Sin embargo, es muy influenciable y puede llevarnos a tiempos malos. Yo te pido que guardes y que cubras a cada hogar, cada padre de familia, cada familia en casa donde estamos ahora, mi Dios, para poder tomar siempre las decisiones correctas en base a tu palabra, conforme a tus pensamientos, y seamos hombres y mujeres cristianos verdaderamente, con esos principios que tú nos das para realizar en casa. Bendícenos, Padre, gracias por esta tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, espero y te sirva esta plática, este mensaje, pero sobre todo no desistas. Realmente el mundo está siendo muy fuerte ahora con pensamientos. No seas de los que ceden a los pensamientos, sé de los que agradan a Dios. Nos vemos la próxima semana, Dios los bendiga. Hola amada iglesia, así con ese mismo gozo que has recibido la palabra, vamos a depositar la ofrenda al Señor. Yo quiero pedirte que en este momento tú tomes en tus manos esa ofrenda, ese diezmo y también esa ofrenda misionera. En este momento van a estar apareciendo unos números, un número de cuenta a donde puedes depositar esa ofrenda, el diezmo o la ofrenda misionera. Asimismo, un número telefónico donde tú podrás dar información del voucher en el que ha sido ese depósito. Yo quiero pedirte que tú ores, levantes esa ofrenda, tomes esa ofrenda y clamemos a Dios creyendo con fe que Él proveerá en toda necesidad. Aún así sabemos que con gozo lo haremos, y dispone tu corazón para dar esa ofrenda con todo amor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos por esta ofrenda, este diezmo y esta ofrenda misionera. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, maravilloso para con tu pueblo, Señor. Yo quiero pedirte en esta hora, Señor, que tú bendigas, Dios, esta ofrenda, Señor, que va a ser depositada, Señor. Padre, quiero que bendiga, Señor, este diezmo y así esta ofrenda misionera, Señor. Padre, sabemos que hay, Señor, un destino, Padre, para estas ofrendas, Señor, Padre, para tu obra, Señor. Quiero pedirte por las familias, Padre, por sus trabajos, Señor, el sustento, Señor, que no les falte nada, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas, Señor, cada ofrenda, cada diezmo, Señor, cada ofrenda misionera, Señor, Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, a cada familia. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú eres nuestro proveedor y nada nos faltará, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelas, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén. Bueno, amada iglesia, esta fue nuestra transmisión online. Nos vemos pronto.